Pues bueno, ¿qué va a pasar entonces con el SINAR? Don Fernando Sandilla está con nosotros a esta hora, que es el presidente ejecutivo. Qué bueno saludarlo, don Fernando. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amaneció? Bien, ¿ustedes cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, palabras más, palabras menos, don Fernando. Lo decíamos a las 5 de la mañana, si la suerte del SINAR está echada. ¿Qué va a pasar? Vean, en realidad es muy interesante. Tuvimos una conversación muy profunda en una entrevista en una conferencia de prensa que gracias también al grupo Extra que asistió, donde me di a la tarea de explicar un informe que trabajé durante fin de año para presentar este año en Consejo de Gobierno. Si no tienen copia de ese informe, yo con mucho gusto se los puedo facilitar después, ahora aquí por WhatsApp con sus compañeros. Ese informe lo que habla prácticamente, o lo que describe la situación financiera del SINAR desde diferentes perspectivas, ¿de acuerdo? La crisis del SINAR no es una crisis nueva, es una institución que lleva perdiendo dinero desde este es el 7º año que lleva perdiendo dinero, y no pierde pequeño dinero, pierde entre un promedio más o menos de 500 millones de colones al año. Y eso ha traído una serie de problemas que ya se van sintiendo. En temas financieros, la pérdida de capital ya supera más del 150%. Yo no sé si ustedes saben eso, pero eso ya, si fuera una empresa privada, eso sería para eliminar la empresa. Bueno, ya sería un factor para poder salvar una empresa. Y el SINAR sigue vivo. Nosotros no queremos salvar el SINAR. Yo creo mucho en la televisión, pero en los medios públicos. Ahora hablaba en la cortina, ustedes hablaban del tema de la producción y del rating. Vean, los medios públicos no se deben medir por rating. Los medios públicos son medios de consulta, son medios de servicio social. El problema del SINAR es que en el 2003, cuando se hizo la ley nueva, que lo crea una sociedad anónima, lo mete en un estatus muy complejo. Es una sociedad anónima, pero también es una empresa pública. Entonces, tiene que navegar perfectamente en dos direcciones. Y eso ha traído muchos problemas al final. Yo los explicaba ayer. El primero es que con la ley de contratación, ahora la agencia de publicidad solo puede subcontratar el 30% de servicios. Vean, yo vengo del negocio de la publicidad, trabajé 30 años en el negocio de la publicidad antes de incorporarme al SINAR. Fui gerente en empresas como Grupo Garnier, y lo más interesante es que ninguna agencia de publicidad subcontrata subcontrata más del 30%. Entonces ahí entramos ya en una etapa clara. Don Fernando, y otro tema, sí, señor. Perdón que le interrumpa. ¿Usted culpa al Poder Ejecutivo, a los diputados y a la Contraloría por la falta de fondos? Eso lo publica también hoy el Diario Extra. ¿Por qué esa culpa hacia ellos? Bueno, es lo que les estoy diciendo. Está en primera parte de la ley, y después la Contraloría. Me imagino que usted conoce muy bien la ley del 10%, que toda empresa pública tiene que dar el 10% de sus partidas de publicidad y promoción al SINAR. ¿Qué es lo que pasa? La Contraloría el año pasado hace una interpretación de la ley, que la ley es muy clara, y así como lo dice Pelado, hablando cristiano, dice pasar una transferencia del 10% a eso. Ahora la Contraloría hace una interpretación de la ley y dice, no debe ser tan fácil. Las empresas deben hacer un estudio de mercado para ver si es viable que ese dinero, al ser fondos públicos, tenga que irse al SINAR. No hay que tener 4 dedos de frente para decir dónde es mejor para una empresa como el Banco de Costa Rica poner la plata, si la pongo la plata en el SINAR o la pongo en otro medio de comunicación comercial que genera más rating. Cuando el objetivo del SINAR, repito, no es un tema de rating, es un tema de cultura. Y después el gobierno no lo culpamos del gobierno. Ayer nos está salvando, nos está diciendo que en este momento de crisis el Estado va a asumir los costos del SINAR. ¿Qué es lo que ha pasado? Que sí ha venido bajando considerablemente las partidas de gobierno. Pero bueno, eso ya es una tradición que viene. Pero don Fernando, sí, señor. Don Fernando,
A ver, y en efecto, pues obviamente la situación no solamente debe ser del rating y no es la intención. Sin embargo, ¿cómo lo pregunto? ¿Qué sacamos metiéndole tanto dinero a una institución? Es decir, mejor al revés. ¿Qué saca el ciudadano con un CINART que consume ese montón de dinero si el ciudadano primero no lo ve, o qué le aporta para decir bienvenida esa inyección de dinero? Y supongamos que ese 10% que en efecto las instituciones no le están girando, ¿qué pasa si ese dinero llega? ¿En qué alivia eso? Es decir, porque estaríamos hablando casi que, como dirían popularmente, en un barril que no tiene fondo. ¿Cómo explicar eso? No solamente un barril que no tiene fondo, es un barril lleno de huecos, ¿de acuerdo? Y estoy totalmente de acuerdo con usted, y así lo dijimos ayer en la conferencia de prensa. El CINAR no puede seguir con tanques de oxígeno, y eso es algo que yo he venido trabajando los últimos 2 años. Entonces, cuando yo entré, éramos 212 personas, ¿ok? En ese momento somos 144. El objetivo mío es reducir el CINAR a su máxima lógica. Y lo voy a decir así, o sea, los sistemas de comunicación, ustedes lo viven en Extra, son muy diferentes a los que eran hace 30 años. Ayer dije una frase que nos gustó mucho: dejemos la nostalgia de lado. Ahora están hablando ustedes de temas muy nostálgicos de las producciones. En estos momentos tenemos que pensar en generaciones nuevas, mis hijos que tienen entre 19 y 21 años, o las nuevas generaciones que vienen detrás de ellos, que ni siquiera van a escuchar radio, ni siquiera van a ver televisión, y ni siquiera van a ver medios tradicionales. Van a estar conectados a una pantalla donde la decisión que ya está sucediendo hoy, la decisión del consumo de contenido va a ser de ellos, no de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, si usted me dice que el CINAR es un gasto hoy, sí, claro que lo es. Yo he dicho, el CINAR debería ser, siempre lo he dicho, el CINAR está gordo, debería acomodarse a las tendencias actuales de servicios de comunicación. Debería ser mucho más digital. Vea, desde que yo entré, hicimos cinardigital.com. Hoy es el medio de comunicación más visto del CINAR. Hoy las noticias se ven más en CINAR Digital que como se ve en televisión. Hoy los contenidos de radio se escuchan más en digital que en la misma radio. ¿Por qué? Porque ahí está la tendencia. Claro. Eso no ha gustado a los sindicatos, no ha gustado a gente que estaba muy cómoda en el CINAR, porque realmente buscan una nostalgia que ya no se vale mantener. Ahora hablaban de San Buenaventura, de Antorcha, del fogón de Doña Chinda. Esos son recuerdos lindísimos, y todos los medios de comunicación exitosos en el mundo, que continúan en el mundo, se basan en la nostalgia, pero no vuelven a ella. Claro. O sea, a mí me invitó la gente de Turquía, la televisión turca, TRT. TRT es de las mejores televisiones, medios públicos del mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? Ellos tienen estudios, tienen más de 1,000 personas trabajando en la televisión turca, tienen noticias internacionales. Todo lo que hace la televisión turca, todo es el contenido, de generar el contenido del Estado en su totalidad. Todas las instituciones del Estado hacen lo que les toca, todo contenido lo hace la televisión. Claro, y qué decir, por ejemplo, claro, podría ser acá, sería político, sería una politizado, etcétera, etcétera. También es muy difícil para una empresa así. Claro, y que me dice DW, Deutsche Welle, sí, que es genial ver la producción que tiene esa institución. Pero la Deutsche Welle le cobra a los ciudadanos alemanes casi $200, no sé si ustedes lo sabían, igual que la BBC, que a mí me causa mucha gracia cuando dicen, ustedes deberían ser como la Deutsche Welle o como la BBC. Claro, pero la BBC cobra $250 o 220 pounds, libras, a cada ciudadano británico por tener televisión en su casa. Yo no sé si ustedes sabían eso. Entonces imagínense, multipliquen eso por 80 millones de británicos. Sí, pero ¿a cuánto le está saliendo a cada ciudadano sostener CINAR? ¿No es igual? Exactamente, ese es el tema. Sí. Exactamente. Muy bien, don Fernando, en términos muy coloquiales, muy puntuales, muy puntuales, ¿el CINAR que usted cree que es el que debe funcionar es de cuántos funcionarios? Bueno, nosotros hicimos un análisis inicial, que es el proceso de reestructuración que estamos llevando a cabo. El CINAR inicial es de más o menos 123 personas, para salir con costos
y para tener una viabilidad. Eso era pensando en que el 10% nos iba a entrar completamente. ¿De acuerdo? Hoy, con esta crisis que tenemos con la Contraloría, que de hecho ya llevamos el caso a la Procuraduría General de la República para que determine si es correcto o no la interpretación de la Contraloría, va a cambiar mucho el escenario a partir de lo que nos diga la Procuraduría. Entonces, cuando eso nos diga esto, realmente ahí vamos a tener otro tipo de conversación. Porque no te puedo decir el número de gente a partir de lo que la perspectiva. De eso, es una incertidumbre manejar una empresa que tenés una serie de factores totalmente externos que no te permiten operar. O sea, yo si tuviera una empresa, ve qué curioso, se lo pongo un ejemplo, a mí me quita el Estado del año pasado acá casi 120 millones de colones versus de lo que son partidos estatales. Si yo fuera una empresa privada, yo diría, ok, mi mayor cliente o un cliente me está quitando 120 millones. Yo quito personas o acomodo la organización para poder acomodarme a esta pérdida. Sí. O el Estado no puede hacerlo, el CIE no puede hacerlo, no tengo esa facilidad. Don Fernando Sandí es el presidente ejecutivo de SINARCH, esta mañana con nosotros aquí en esta radio. Don Fernando, muchas gracias. Qué escenario nada fácil, debe ser un terrible dolor de cabeza el manejo de una situación de estas, pero bueno, ahí esperaremos más noticias. Don Fernando, un abrazo. Cuídense mucho, muchas gracias por la llamada. Que le vaya muy bien.